Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de la Constitución Política del Estado. Bien, concepto. La Constitución es también conocida como la Ley de Leyes o Carta Magna. Entonces, la Constitución es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. En nuestro caso, en el país, es la máxima autoridad en el ordenamiento jurídico de Bolivia. Etimología. El término Constitución viene de dos acepciones. La primera proviene de la voz griega constitutio onis, que significa como está establecido o creado. La segunda se refiere a la voz latina, que quiere decir constituyere, que significa construir o crear, ¿verdad? Bien, es así que en términos sencillos indicamos que la Constitución nos sugiere una organización, una estructuración de un determinado Estado naciente o ya en vida republicana o la modalidad de Estado que vaya a adoptar cualquier país. Antecedentes. Para la formación de una constitución ha tenido que suceder diferentes acontecimientos históricos, tal el caso de la ley de las 12 tablas del Imperio Romano, también el Código Hammurabi, ya de Babilonia, del rey Hammurabi, también la Carta Magna del rey Juan sin Tierra de Inglaterra en 1215. Asimismo, el texto constitucional de Napoleón Bonaparte, como la Declaración de Derechos del Ciudadano y del Hombre después del triunfo de la Revolución Francesa y los derechos declarados por las Naciones Unidas, son los antecedentes para la formación de una constitución política del Estado. Importancia. La importancia de una constitución radica en lo siguiente, pues al establecerse la sociedad política, una sociedad organizada, es inminente el requerimiento de una constitución que norme y regule la conducta libre del ser humano, pues la constitución tiene como fines el organizar el Estado, definir el tipo de Estado, crear los órganos de poder, las instituciones que han de hacer posible el ejercicio y el desarrollo del poder. Establece la forma de elección de quienes van a ostentar los poderes públicos, cómo se han de conformar, expresar y declarar los derechos individuales, colectivos y sociales de las personas. Esos son los fines los cuales quiere alcanzar la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta la importancia de la sociedad organizada o sociedad política. El contenido tiene tres partes generalmente una Constitución. La parte dogmática, que es aquella parte de la Constitución que contiene no solamente una declaración de derechos y fijación de garantías, sino también una enumeración de aquellos derechos, de aquellas garantías que se encuentran en la Constitución. Dos, la parte orgánica es la que se ocupa de señalar fundamentalmente la organización del Estado y sus formas de elección y organización de estas instituciones que van a formar parte del Estado, ¿verdad? Las bases constitucionales, por su parte, son aquella parte filosófica del Estado y estas pueden ser bases reales como el territorio, población, gobierno y fin social. Y otras bases teóricas que también menciona esta tercera parte de una constitución política del Estado. Bien, clasificación de las constituciones. Existe una variedad de constituciones en todos los países del mundo. Tenemos, por ejemplo, las constituciones promulgadas, pactadas y otorgadas. ¿En qué consisten las promulgadas? Provienen de un poder constituyente, es decir, de una asamblea constituyente, fruto de un cambio cualitativo naciente de una revolución o movimiento armado que busca el cambio del régimen de poder.
Ejemplo, la Constitución Política del Estado que actualmente tenemos, que es producto de una asamblea constituyente debido a una serie de acontecimientos que han cambiado la estructura del país y asimismo el régimen de poder o gobierno, ¿verdad? Tenemos las constituciones pactadas, que son aquellas que rigen de un acuerdo transaccional entre dos grupos opuestos de una misma nación, una opresor y otra oprimido, el cual reconoce también derechos a este último para que pueda ejercerlos con menores restricciones, como por ejemplo la Carta Magna de Inglaterra. Tenemos también las otorgadas, que son aquellas netamente derivadas que se subordinan a una norma jurídico superior, es decir, aquellas que van a entregar en este caso, un país que tiene protectorado, por decir, en otro sitio del mundo, le va a entregar una constitución, le va a otorgar para que de ella deriven también las normas del país que es protectorado del otro. Tenemos las impuestas, aquellas constituciones de carácter totalitario. Ejemplo, tenemos en Bolivia, en los gobiernos militares, donde la constitución era modificado de conformidad a los gobiernos militares. Bien, tenemos las constituciones consuetudinarias y positivas. Las constituciones consuetudinarias, como su nombre lo indica, son aquellas que se basan en la costumbre, es decir, en el conjunto de hechos, acontecimientos y circunstancias que tienen permanencia en el tiempo y que por lo mismo adquieren el carácter de obligatoriedad. La transmisión es de manera oral en este tipo de constituciones. Por su parte, las constituciones positivas son aquellas que están plasmadas o escritas en un texto constitucional. Ya estas normas que emanan de ellas tienen carácter obligatorio y está facultada de coercitividad. Tenemos también las constituciones escritas y no escritas. Las escritas son aquellas que han sido plasmadas sus normas fundamentales en textos constitucionales, en las cuales define la forma y la organización del Estado y de la sociedad, como en la actualidad en todas las constituciones modernas. En cambio, las constituciones no escritas rigen en los estados que sustentan su normativa en la costumbre, al igual que las consuetudinarias. Estas son reconocidas como si fueran escritas y de la misma manera respetadas, como por ejemplo las normas que se establecían en la cultura inca, ¿verdad? Principios morales como el Amazúa, el Amayuya y el Amaqueya, que eran practicados en la cultura inca. Tenemos también las constituciones codificadas y no codificadas. Las constituciones codificadas son aquellas constituciones sistematizadas por áreas, normas, etcétera. Ejemplo, la Constitución Política del Estado de Bolivia. Por otra parte, las constituciones no codificadas son las que no están sistematizadas, es decir, que no han sido plasmadas en un código. Ejemplo, la Constitución inglesa. Asimismo, tenemos las constituciones rígidas, flexibles y sistemas mixtas o intermedio. Las rígidas, por ejemplo, son constituciones que no admiten posibilidad de reforma por procedimientos ordinarios. Ejemplo, la Constitución de Inglaterra y la de Estados Unidos. Son prácticamente constituciones ya hechas que no tienen la posibilidad de ser reformadas, ¿verdad? Las flexibles, por su parte, son aquellas que pueden ser reformadas como cualquier ley ordinaria. Hay un procedimiento ordinario que permite su reforma, ejemplo, la Constitución Política del Estado de Ecuador. Tenemos los sistemas mixtas o intermedias de constituciones, que son aquellas que pueden ser reformadas por procedimientos extraordinarios, o sea, por mecanismos establecidos en la propia Constitución. Ejemplo, la actual Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 411 se puede observar cómo o de qué manera se puede reformar la Constitución de manera total y de manera parcial, ¿verdad? Son procedimientos extraordinarios, especiales para realizar estos cambios. Bien, tenemos las constituciones originaria y derivada.
Las constituciones originarias contienen principios nuevos, verdaderamente originales para el país, para la organización política de un Estado. Es una constitución creadora en cuanto establece pautas y sistemas de organización, principios filosóficos para la vida estatal que anteriormente no habían sido consagrados en un documento constitucional. Por su parte, las constituciones derivadas es aquel tipo de constitución que sigue fundamentalmente los modelos constitucionales nacionales o extranjeros, llevando a cabo tan solo una adaptación a las necesidades nacionales. Ejemplo, las constituciones anteriores a la que tenemos actualmente eran constituciones prácticamente recopiladas de constituciones anteriores que habían sido copiadas en gran parte por constituciones extranjeras, tal el caso de la Constitución de Francia, eh, entre otros, y normas españolas con las que Bolivia se regía antes y al inicio de la República del país, ¿verdad? De Bolivia. En cambio, la constitución actual es una constitución originaria porque es totalmente nuevo, es original y establece prácticamente las pautas y sistemas de organización y principios filosóficos propios de la población del Estado de Bolivia. Bien, ese fue un estudio general de lo que es la Constitución. Ahora entramos al estudio de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la actual Constitución Política del Estado. Bien, la actual Constitución Política del Estado es el texto constitucional más importante en la historia de nuestro país en el siglo XXI prácticamente, porque por primera vez participan en esta asamblea que va a redactar la Constitución todos los sectores de la población boliviana, ¿ya? Profesionales, no profesionales, gremiales, eh, sector, representantes del área rural, campesinos, indígenas, entre otros sectores, van a asistir a la asamblea que va a sancionar la actual constitución política del Estado, tomando en cuenta su diversidad que existe en Bolivia, ¿verdad? Tanto en cuanto a la nacionalidad como a los idiomas y lenguas y costumbres que existen en el país. Bien, la división de la actual constitución política del Estado es como sigue. Tenemos la primera parte que trata de las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Sería la parte dogmática, ¿verdad? Segunda parte es la que se refiere a la estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, estructura y organización económica del Estado. Y la quinta parte, que nos habla sobre la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Estas son las 5 partes las cuales integran la actual Constitución Política del Estado. Tiene 411 artículos nuestra Constitución. Bien, vayamos viendo las partes más sobresalientes de lo que es nuestra Constitución, advirtiendo lo que son los derechos fundamentales. En el artículo 15, que inicia el estudio de los derechos fundamentales de todo ciudadano del país, indica que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte en nuestro país. Bien, todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y a la integridad física. Entonces, un derecho fundamental inherente a las personas, no nadie puede desligarse de esos derechos, nadie puede vulnerar esos derechos. El artículo 16 se refiere a que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, ¿verdad? Como recursos elementales para la vivencia y desarrollo de las personas. El artículo 17 nos indica que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, ya sea por condición social, racial, cultural e incluso de religión, ¿verdad? Todos podemos acceder a la educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. El artículo 18 nos indica que todas las personas tienen derecho a la salud, ya es un derecho inherente a las personas cuando ya nacemos, como, como ya nacemos, mejor dicho, ya tenemos este derecho integrado a nuestra persona.
Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda que identifiquen las formas de vida familiar y comunitaria. Bien, tenemos derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, nos refiere el artículo 20 de la Constitución Política del Estado. Bien, asimismo hacemos mención de las libertades constitucionales que son muy parecidas a los derechos fundamentales. Tal el caso de la libertad a la autoidentificación cultural. El artículo 21, parágrafo 1, nos refiere a esta libertad que tenemos de identificarnos con la cultura que nosotros veamos conveniente, ¿verdad? O nos, bueno, creamos que somos o pertenecemos a esa cultura. También tenemos libertad a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. El artículo 21, párrafo 2. Tenemos libertad a la de pensamiento, espiritualidad, religión y culto expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como privado, con fines lícitos. Es decir, que no sean contrarios a la ley. Si la religión que yo profeso o sigo está en contra de la ley, por decir, mi religión dice que para agradar a Dios debo sacrificar animales, es decir, por decir, eh, perros o gatos, eso va contra la ley del biocidio, entonces no es manifestado de manera lícita, ¿no es cierto? Entonces, toda práctica religiosa, espiritual, de culto o pensamiento, tanto individual como colectiva, en público o privado, debe ser de manera lícita o con fines lícitos. Nos refiere el artículo 21, párrafo tercero. Bien, tenemos también la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada con fines lícitos que no sean atentatorios a las buenas costumbres del país, tampoco sea atentatorio a las normas que rige el Estado. Tenemos libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país, la libertad a la locomoción. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, puede interponer acción de libertad, nos indica esta parte de la Constitución como libertades constitucionales, ¿verdad? Bien, así como tenemos derechos, libertades, también tenemos deberes. El artículo 108 nos refiere a una serie de deberes como ciudadanos. Mencionamos las siguientes. Uno, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Tenemos la obligación, el deber de conocer nuestra Constitución, después de conocerla, cumplir lo que estipula nuestra Constitución y hacer cumplir la misma, ¿verdad? El inciso 2, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, no solamente es suficiente con conocer, también tenemos que prácticamente difundir, promover el reconocimiento de estos derechos. Bien, 3, promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución Política del Estado. Bien, defender, promover y contribuir al derecho a la paz es importante en nuestro país como un deber ciudadano. Tenemos el deber de trabajar según nuestra capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato es un deber de toda persona que habita en el país, que es ciudadano boliviano prácticamente. Tributar en proporción a la capacidad económica que tengamos conforme con la ley. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción también es un deber que nos indica la Constitución en el título tercero a partir del artículo 108, ¿verdad? También tenemos como deberes asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos, y eso para los progenitores.
asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes, es decir, ahora no solo en la parte, inciso 9 nos habla de padres, la responsabilidad de padres con los hijos. En el inciso 10 se refiere a la responsabilidad o deber de los hijos con los padres, ¿verdad? Y abuelos. Socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias en el país. Prestar el servicio militar obligatorio para los varones. También el servicio premilitar es una forma de servir a la patria. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos patrios y los valores, ¿verdad? Resguardar, defender y proteger el patrimonio nacional también es algo importante como un deber a ser cumplido por las personas. Bien, preservar los derechos de las futuras generaciones también es un deber como ciudadano que tenemos que cumplir. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Bien, pasamos ahora a los poderes u órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. En la Constitución Política del Estado, promulgado el 7 de febrero del 2009, en el gobierno del señor Juan Evo Morales Saima, determina en la estructura y organización funcional del Estado la existencia de los siguientes órganos o poderes del Estado. A saber, tenemos el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, este último integrado a partir de la actual Constitución Política del Estado. Bien, composición y facultades. Vayamos con el órgano legislativo inicialmente. Esta está compuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta a su vez está compuesta por dos cámaras. Tenemos la Cámara Alta o de Senadores, integrada por un total de 36 miembros o 36 senadores. La Cámara Baja, integrada por diputados, conformada por 130 miembros. La Constitución indica y afirma que la responsabilidad que tiene este órgano es la de aprobar, sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano, ¿verdad? Actualmente estamos viviendo una situación muy especial. El presidente de la Asamblea Legislativa es generalmente el vicepresidente del país, del Estado. Al no tener un vicepresidente oficial en Bolivia, es la presidenta del Senado, de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, quien ha asumido también como presidenta de la Asamblea Legislativa. El órgano ejecutivo, por su parte, está compuesto por el presidente o presidenta, vicepresidenta o vicepresidente del Estado, las ministras o ministros del Estado. Siguiendo la línea de la Constitución, estos tienen varias atribuciones, por ejemplo, el de mantener y preservar la unidad del Estado boliviano, preservar la seguridad y la defensa del Estado, entre otros aspectos relevantes del órgano ejecutivo. El órgano judicial, por su parte, presenta tres jurisdicciones, o está integrada por tres jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción ordinaria, compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales. La jurisdicción indígena originaria y campesina está compuesta por sus propias autoridades, ¿ya? E indica la Constitución que tanto la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozan de igual jerarquía, están a un mismo nivel. Por último, el órgano electoral está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. Tiene como responsabilidad el de organizar, llevar a cabo las elecciones y proclamar sus resultados. Bien, entramos al estudio de las bases fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Según la actual Constitución Política del Estado, el modelo de Estado, que adquiere nuestro país es el siguiente. Ya indica que el modelo de Estado, el artículo 1, se refiere a un conjunto de organizaciones políticas de la sociedad con capacidades de imponer su autoridad personificada en las normas jurídicas
tanto al interior como al exterior del territorio que ocupa. Sobre el particular, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un Estado social de derecho plurinacional, eh, comunitario, social, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en realidad en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Este es el modelo de Estado que establece nuestra Constitución actual. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que es libre, independiente, soberanía, democrático, intercultural. Por ejemplo, vayamos leyendo lo que indican estas bases fundamentales. Es libre porque la libertad de un Estado que se funda en el libre ejercicio de su soberanía, ya sea interna o externa. Es independiente. Esta parte se refiere a que no se admite sometimiento ni intervención arbitraria de otros estados u organizaciones internacionales. Es soberana porque prácticamente los demás estados deben reconocer a nuestro país como tal. Es la capacidad de decisión que tenemos nosotros como estado, ¿verdad? Dicho de otro modo, la soberanía es la capacidad de mando y decisión que tiene un pueblo. Es democrático porque la democracia se refiere a una forma de gobierno y esta se funda en el acatamiento de las decisiones de las mayorías. Intercultural, esta se refiere al reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural en el país. Es descentralizado porque al transferir a diversas corporaciones u oficios parte de las responsabilidades y obligación que tiene el gobierno, ¿ya? Es decir, no se concentra en un solo lugar las decisiones y la administración, sino que estas se descentralizan adquiriendo autoridades municipales, departamentales, incluso autoridades indígenas originarias campesinos en nuestro país que prácticamente conforman la estructura del aparato estatal. Autonomía se refiere a la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y la fiscalización mediante sus propias normas. Es decir, tomando en cuenta el término descentralización, esta parte hace referencia al reconocimiento de que no es el Estado central quien tiene prácticamente concentrado todo el control de la administración. Esta está descentralizada en gobernaciones y gobiernos municipales, ¿verdad? Y estas tienen la facultad, mediante la autonomía, de elegir en el pueblo, en el municipio o en el departamento a sus autoridades y asimismo administrar sus propios recursos económicos y controlar o fiscalizar mediante las propias normas que se tiene en los diferentes municipios, departamentos, entre otros sectores. Bien, tenemos también el que la nación boliviana está constituido por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Bien, tenemos sobre los idiomas oficiales del país, pero antes sobre la religión, la Constitución indica que se garantiza las creencias, la religión o espiritualidades que todas las personas tengan en el país, ¿ya? De hecho, el Estado es independiente de la religión. Idiomas oficiales del Estado, indica la Constitución que son todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinas, más el castellano. Es decir, no tenemos un idioma propio, perdón, un idioma único en nuestro país, es decir, se reconoce todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, 36 naciones, y también estas son reconocidas juntamente con el castellano. La capital del país es Sucre, la capital constitucional del país. Los símbolos patrios son el escudo, el himno nacional, tenemos la escarapela, la bandera tricolor, la flor de cantuta, la flor del patujú
y la UIPALA está recientemente integrada a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado. Bien, jerarquía normativa. Este es un aspecto muy importante a atender. Tenemos una pirámide donde se reconoce como máxima autoridad del ordenamiento jurídico normativo en nuestro país a la Constitución Política del Estado. Ya, esta es la máxima autoridad, no el presidente, no los ministros, no el gobierno, es la Constitución la máxima autoridad en nuestro país. Seguidamente tenemos los tratados internacionales, ya en materia de derechos humanos, realmente son estos tratados. Tenemos luego las leyes que rigen en el país. Y por último, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos, por los órganos ejecutivos, ¿verdad? Bien, esa es la normativa o la jerarquía normativa en nuestro país, que se encuentra en el artículo 410 de la actual Constitución Política del Estado. Bien, gracias por su atención.